Muy buenas noches, mi nombre es David Castro y este es tu programa que venimos cada noche llamado El Dios Desconocido. Antes de entrar en la palabra esta noche, quiero primeramente expresar unas palabras de agradecimiento. Primeramente hoy, septiembre 6, yo estoy muy agradecido a Dios, a mi Padre Celestial, a mi Rey, Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, porque Dios ha permitido que por su gracia y misericordia yo haya podido vivir ya 80 años aquí en esta tierra. Hoy yo he cumplido 80 años y por eso estoy muy agradecido porque todavía tengo la energía y tengo la pasión y el compromiso de ser una vasija del reino de Dios, sonando la trompeta del evangelio del reino, sembrando la semilla del evangelio del reino, que es el único evangelio que existe en la palabra de Dios. Pero hoy mi corazón no solamente está agradecido con Dios, pero estoy muy agradecido a Dios por tantos de ustedes, muchos de los que ahora mismo sintonizan este programa o lo ven por un video más tarde, por las palabras de amor, de apoyo y de agradecimiento que han expresado hoy. Hoy he recibido cientos de mensajes, he recibido llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, de WhatsApp, de todos los medios, muchos mensajes, muchas palabras de mucho amor y mucho cariño. Y eso me da no solamente una satisfacción personal, pero más que todo, estoy agradecido a Dios por ustedes. He tenido el gozo de servir a Dios por 50 años, tiempo completo en el ministerio, y muchos de ustedes los conocí en diferentes países, en diferentes momentos de vuestras vidas, y a través de los años, pues lo único que he tratado de hacer es servir a Dios, sirviéndole a ustedes. Y esta noche quería expresar esa palabra de agradecimiento. Y doy gracias a Dios que podemos esta misma noche continuar sembrando la semilla del reino y mañana, al comienzo de mi nuevo año de vida, el año número 81, doy gracias a Dios porque me dará la gracia y la energía para con confianza y denuedo y entendimiento seguir anunciando las buenas nuevas del Evangelio del Reino. En esta semana hemos estado mirando el plan de salvación. Yo te he dicho ya varias veces que Dios en su eterno propósito tiene el plan de redención y el plan de salvación. Dios primero nos redime por el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, la sangre derramada, esa ofrenda que Dios el Padre nos dio con su Hijo para que tú y yo pudiésemos ser redimidos de la maldición de la muerte eterna, redimidos de la maldición de guardar la ley y reconciliados al Padre porque nacimos separados de Él. Todo ese plan de redención nos hace nuevas criaturas. Nos da lo que llama el Evangelio un nuevo nacimiento. En la palabra de Dios y en el eterno propósito de Dios, Dios nos enseña acerca de dos pactos, o en la forma que la Biblia ha sido dividida, el Antiguo Testamento o pacto y el Nuevo Testamento o pacto. Entonces, hay una razón muy específica por qué Dios en su eterno propósito nos ha dado estos dos pactos. Cada uno tiene un propósito dentro del eterno propósito de Dios. Cuando Adán desobedeció en el jardín del Edén y murió espiritualmente y fue separado de Dios por causa del pecado y su desobediencia, entonces Dios enseguida tuvo que empezar a
vamos a usar la palabra desenvolver lo que es el plan de redención. Pero tenemos el Antiguo Testamento, o lo que donde encontramos el Antiguo Pacto, que Dios tiene un pueblo, una nación, que es la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Esta nación, el pueblo de Israel, fueron esclavos en Egipto por cientos de años. Y al estar allí en ese ambiente entre los egipcios, que era un ambiente muy pagano, muy idólatra, pues esta descendencia de Abraham, Isaac y Jacob perdieron su intimidad y su compromiso con el Dios de la creación, y ellos mismos empezaron a adorar otros dioses al igual que los egipcios. Y como eran esclavos, no tenían la libertad para hacer mucho de lo que ellos querían, sino que tenían que hacer las cosas de acuerdo a los dueños, que eran paganos y egipcios. Cuando Dios libera a ese pueblo por el éxodo y los saca al desierto para llevarlos a la tierra prometida, Dios descubre que tiene un pueblo con una mentalidad totalmente de esclavo. Sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, sus reacciones, sus deseos, lo que les gustaba, todo eso era de acuerdo a Egipto y lo que Egipto representa. Entonces Dios tuvo que traer a ese pueblo mandamientos, tuvo que traer la ley para poder gobernarlos y guiarlos. Y en cierto momento Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Sinaí para encontrarse con él allí. Y en el monte Sinaí, ahí Dios le reveló, incluso Dios con su propio dedo escribió en dos piedras, dos tablas de piedra, lo que se llaman los 10 mandamientos, y luego le enseñó a Moisés y al sumo sacerdote Aarón y a los de la tribu de Judá las diferentes leyes o mandatos o ordenanzas que Dios tenía, que componen todo lo que es la ley. La ley no es solamente los 10 mandamientos. La ley son 680 y pico de mandamientos que hay en el Antiguo Testamento. Y entonces, por medio de la observancia, por medio de la obediencia estricta a la ley, de esa forma Dios gobernaba y guiaba al pueblo en el propósito que él tenía con ellos. Y por supuesto, una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento continuamente es que el pueblo no obedece, el pueblo no guarda, el pueblo viola el primer mandamiento cada rato, empieza a tener otros dioses. Es más, en el mismo desierto hicieron una vaca, un becerro de oro, y lo adoraron ahí como si fuera Dios. La influencia de la idolatría y del paganismo. Entonces, Dios da la ley para que su pueblo, en obediencia y en observancia a esa ley, pudiese ser gobernado por Dios. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener entendimiento acerca de este pueblo que Dios les da la ley. Es un pueblo donde están todos separados espiritualmente de Dios. En otras palabras, cada uno ha nacido, pero al nacer heredaron la muerte espiritual de Adán, y entonces por ende están separados de Dios. En otras palabras, el Espíritu de Dios no está en ellos. Ellos no nacen en intimidad con el Creador, como cuando Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Ellos no nacen con ese espíritu, con esa imagen, con esa semejanza de Dios. Todo el pueblo, escúcheme bien, toda esa nación, los 3 millones y tanto que salieron de Egipto, que ahora están bajo la ley, que ahora tienen que guardar y observar la ley, ninguno tiene el Espíritu de Dios dentro de ellos. Ninguno. Eso es muy importante entenderlo, porque por esa razón, por no tener el Espíritu dentro, por no estar en íntima relación continua, unidos con el Creador, Dios tuvo que darles la ley, la letra de la ley,
para que ellos al guardar la ley, Dios pudiese gobernarlos. Pero ellos fallaron muchas veces. Cada vez que se entraban en desobediencia, entraban en cautiverio, y por eso leemos a través del Antiguo Testamento las muchas veces que están cautivos bajo otras naciones, bajo otros gobernantes, pero era porque cada rato estaban desobedeciendo ¿qué? La ley, la ley. Ahora, Dios, en su eterno propósito, tiene el plan de redención. En el plan de redención, Dios establece que va a dar a su único hijo como sacrificio en la cruz del Calvario para que derrame su sangre, y con esa ofrenda de su cuerpo en la cruz y su sangre derramada, con esa ofrenda Jesús pudiese redimir a toda la humanidad de la consecuencia del pecado, que es la muerte eterna. Es la maldición de la muerte eterna. Y por eso es que el Evangelio nos dice que hemos sido redimidos de la maldición de la muerte, y ahora en vez de muerte tenemos vida eterna. ¿Qué significa tener vida eterna? ¿Qué significa? Déjame darte en pocas palabras lo que significa. Podremos tener 4 o 5 noches hablando de qué significa, pero déjame dártelo en pocas palabras. Significa vida eterna es que ahora, espiritualmente hablando, ya no estás separado de Dios, pero has sido reconciliado a Dios, y más que reconciliado, ahora Dios mora dentro de ti. Dice la palabra que Él viene a morar en lo profundo de tu ser, dentro de ahí, donde tus entrañas, no en tu corazón, no en tu mente, no en tu alma, sino dentro de ti. Ahí es que Él viene a morar. Es importante entender esa gran diferencia entre el pueblo de Dios del Antiguo Pacto y del Antiguo Testamento y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto, nadie tenía el Espíritu de Dios en él. Y déjame hacer un paréntesis aquí, porque cuando decimos que nadie tenía, nadie lo tenía. Todos pecaron y todos están cortos de la gloria de Dios. Todos, ninguno nace espiritualmente vivo con Dios. Nadie, por la herencia de la maldición de la muerte en Adán. Y acuerde que yo le he dicho muchas veces que esa palabra muerte no tiene nada que ver con muerte física, es con muerte espiritual. Pero entonces, Dios, en el plan de redención, Él hace algo que nunca había hecho antes, y es que pone su espíritu dentro de nosotros. Ahora escuchen. En el Antiguo Testamento leemos varias veces cuando dice la palabra, por ejemplo, el Espíritu de Dios vino sobre Noé. El Espíritu de Dios vino sobre Elías. El Espíritu de Dios vino sobre David. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, sobre Ruth, sobre Esther. ¿Ve? Pero ¿qué es lo que está sucediendo allí? Es que Dios, porque tiene un propósito específico con esa vasija, Él entonces, como soberano Dios, Él escoge poner su espíritu sobre esa persona. No dice que el espíritu vino a morar en él, sino simplemente que Dios pone su espíritu sobre ellos. Muy diferente. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 2, quédense aquí porque el espíritu va a descender sobre ustedes y va a morar en ustedes, los va a llenar. Es muy diferente a lo que sucedió individualmente con personas en el Antiguo Testamento. Digo eso porque a veces cuando decimos que nadie tenía el Espíritu en el Antiguo Testamento, enseguida se levantan los teólogos o los que lo saben todo, y enseguida quieren discutir. No digas eso, porque la palabra dice que el Espíritu estaba sobre David, que el Espíritu estaba sobre este. Sí, es verdad, pero era que el Espíritu estaba sobre ellos y era una elección de Dios con esa persona individual, porque Dios tenía un propósito individual con esa persona, y Dios sabía que si el Espíritu de él no estaba sobre esa persona, era imposible para que David pudiera llevar a cabo el propósito que Dios tenía con él, o Daniel, o Gedeón, o los que hemos mencionado.
Eso sucedió. Y yo quería aclararlo para que nadie vaya a decir por ahí que, ay, ya este está diciendo que nadie, pero mira lo que dice la Biblia. Ahí sí, individual. Lo que sucede en el plan de redención es que ahora Dios dice, cualquiera que cree en Jesús el Redentor, en Jesús que se hizo propiciación por nuestros pecados, en Jesús que es el mediador del nuevo pacto, cualquiera que crea en él, ese yo voy a poner mi espíritu dentro de él. Y después nos dice la Biblia que en el espíritu está toda la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque Dios es uno en tres personas. Entonces, una vez que el Espíritu de Dios está en mí, ahora Dios no necesita que yo tenga la ley, la letra. Ahora la letra no es lo que va a gobernar mi alma, mis pensamientos, mis emociones, mi libre albedrío. No. Ahora Dios dice, la forma que yo voy a gobernar a David Castro no es con la letra de la ley, con que guarde y observe. No, ahora yo lo voy a gobernar con mi espíritu que está dentro de él. En otras palabras, lo que está en lo profundo de él lo va a gobernar y eso se va a manifestar. Él en su alma va a tomar decisiones, va a usar su libre albedrío porque se va a dejar gobernar y ser guiado por el espíritu que está en él y por la autoridad de la palabra que el espíritu usa para gobernarnos. Esa es la diferencia. En el antiguo pacto, en el antiguo testamento, la letra de la ley requería observancia perfecta para Dios gobernar al ser humano. En el nuevo pacto ya no es por la letra, ya no es por la ley, ya no es por guardar y observar, sino que ahora es por el Espíritu, por el Espíritu. Déjame leerte un par de versículos esta noche. Estamos en 2 de Corintios 3. Déjame leerte donde terminamos anoche el versículo 10 y entonces leer 2 versículos más. Versículo 10 de 2 de Corintios 3 dice, pues en verdad, lo que tenía gloria, en este caso no tiene gloria, por razón de la gloria que lo sobrepasa. ¿A qué se está refiriendo Pablo aquí inspirado por el Espíritu Santo? Se está refiriendo específicamente cuando los 10 mandamientos y la ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí, que se manifestó allí la presencia, la autoridad, la gloria, el esplendor del Todopoderoso. Sacudió la tierra, oscureció, de todo sucedió, y hubo fuego. Esa es la gloria. Entonces dice aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escrito en el nuevo pacto, no en el antiguo, en el nuevo pacto, después del Calvario, te dice a ti y a mí, si lo que era antes vino con toda esa gloria, imagínate, mira lo que dice, pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. En otras palabras, el nuevo pacto tiene una gloria mucho más alta, una gloria mucho más poderosa, una gloria que es muy por encima de lo que existía antes. Por eso Dios ahora no gobierna su pueblo por la letra de la ley, Él gobierna su pueblo por el Espíritu que está dentro de nosotros. Es la vida en el Espíritu. Por eso es que leímos anoche, donde dice aquí en 2 Corintios 3, que la letra mata, pero el Espíritu da ¿qué? Vida. El Espíritu da vida. Entonces, ahí es donde está el gran problema. La religión no ha entendido esto que te estoy enseñando. La mayoría de las religiones oyen del espíritu, hablan del espíritu, se vuelven muy espirituales, pero siguen con la ley. No, que tienes que hacer esto, que tienes que guardar, que no puedes hacer esto, que no puedes ponerte las mujeres tienen que vestirse de esta forma, que hay que peinarse con un moño. Yo digo, donde hay moño hay demonio.
el demonio religioso, y que hay que hacer esto y no puedes comer esto y hay que guardar este día y hay que llevar a cabo esta fe. Están bajo la ley. Oh, pero creemos en el Espíritu. Oh, el Espíritu, el Espíritu. Y se sacuden y hacen muchas cosas religiosas, pero no tienen convicción, no tienen seguridad ni entendimiento que es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu, déjame decírtelo bien claro, es la vida donde el Espíritu te gobierna, donde el Espíritu te guía, donde el Espíritu da convicción de lo que es pecado y justicia, donde el Espíritu te ilumina, te revela el eterno propósito de Dios para tu vida, no la letra de la ley. Por eso la letra mata, pero el Espíritu da vida. Déjame leer un versículo más antes de terminar, porque es importante. Segunda de Corintios 3, versículos 11 y 12. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, noten que aquí claramente está hablando que la ley ha desvanecido, ya eso está aparte, ya eso no existe. En este caso, mucho más es con gloria lo que permanece. Si lo que permanece es el nuevo pacto, lo que permanece es el Espíritu que está en nosotros, lo que permanece es la vida eterna que ya te fue dada. No es que la vas a recibir, es que ya se te dio. Eso es lo que permanece. Versículo 12. Teniendo, por tanto, tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Y ahí la palabra en el original es con mucho denuedo, con mucho valor. En otras palabras, Pablo está diciendo, la razón por qué yo puedo escribir y hablar como te hablo es porque tengo esta seguridad. Vivo en esta esperanza que ya no estoy bajo la condenación y la acusación y el juicio de la letra de la ley. Ahora estoy bajo la vida del Espíritu que me da vida. Estoy bajo el poder de la gracia de Dios, bajo el poder del señorío y de la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Y eso es la esperanza que tengo, que me da fortaleza, que me da denuedo. ¿Y cuál es la palabra que aquí usa en esta traducción? Que dice que me da franqueza. Entonces, es mi oración que estás empezando a ver la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El problema de las religiones hoy en día, la mayoría, es que no saben diferenciar entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Quieren mezclar los dos, se gozan en las buenas nuevas de que Jesús murió en la cruz y que su sangre perdona pecados y que nacemos de nuevo y que vamos para el cielo. En eso se gozan, pero enseguida levantan otra vez la ley. Pero ahora, en lo que llegamos al cielo, ahora tenemos que meternos en la iglesia para que la iglesia nos enseñe cómo guardar, observar, para que nos guíe. Pero es ley, 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 ley. Y nadie vive por el Espíritu. Ni saben lo que... Yo me he encontrado con no cientos, miles de creyentes alrededor del mundo que me dicen, yo nunca he escuchado el Espíritu, yo no sé ni identificar la voz del Espíritu, yo no sé lo que es ser guiado por el Espíritu. Qué triste. Pero sí tienen mucho fanatismo y tienen mucha convicción de la ley. La ley mata, pero el Espíritu da vida. Mañana en la noche continuaremos en 2 Corintios capítulo 3. Esto no hemos llegado todavía, como dicen en México, al mero mero. No hemos llegado a la esencia de lo que Dios nos está enseñando en 2 Corintios 3. Pero mañana continuaremos a las 7:30 en punto, hora central de Estados Unidos. Aquí estaremos nuevamente. Muchas gracias por tantas palabras de cariño y de amor que me han expresado en este día tan especial para mi vida. Y doy gracias a Dios que con la ayuda y el poder del Espíritu estamos comprometidos en este nuevo año de vida, empezando mañana el 81, si Dios me tiene aquí, al empezar este nuevo año ya poder seguir con denuedo y confianza sembrando la semilla del Evangelio del Reino. Hasta entonces son bendecidos con toda bendición y riquezas espirituales en Cristo Jesús. Hasta mañana.